Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos, donde hoy vamos a revisar en este evento los principales resultados del estudio Hoja de Ruta para la Transición Energética en Chile. Un estudio que lleva más de 9 meses, en donde diversos actores han intervenido. Como Grupo Enel queremos promover las instancias de diálogo constructivo y diverso que nos permitan avanzar hacia un Chile carbono neutral. Pero para comenzar, queremos saber un poco más acerca de este estudio, que ya llevamos 9 meses, como les decía, y queremos saber el alcance y entender mejor el contexto de esta hoja de ruta. Para esto me acompaña Hernán Valenzuela, gerente de regulación de Enel Generación. Así que Hernán, cuéntanos sobre este estudio, cómo se origina y qué es lo que se busca con él. Muy bien, Alejandra, buenos días a todos quienes nos ven. La verdad es que estamos muy contentos de poder compartir junto a todos ustedes los principales resultados de este estudio. Como Grupo Enel estamos impulsando este trabajo en distintos países de la región, reconociendo las realidades y particularidades locales, y donde nos preguntamos básicamente como país cuál es la mejor senda, cuál es la mejor ruta, la trayectoria de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con el objeto de alcanzar la carbono neutralidad. Como seguramente saben, el país Chile cuenta con una ley marco de cambio climático que establece como meta la carbono neutralidad a más tardar al año 2050. Para conseguir esta meta se requiere el esfuerzo de todos, puesto que esto requiere una serie de medidas y acciones que van mucho más allá, ¿no es cierto?, de una sustitución tecnológica o de una tecnología por otra. En el caso del sector eléctrico, nos encontramos inmersos en un proceso de transición energética, donde las empresas de generación han comprometido un acuerdo para el retiro progresivo de las centrales a carbón del sistema y donde toda esa capacidad está siendo sustituida por fuentes de generación limpias y renovables. No se puede dejar fuera de este cuadro las necesarias inversiones que se tienen que hacer en el sistema en términos de redes y almacenamiento. Pero con todo, sabemos que con el objeto, ¿no es cierto?, de alcanzar ser carbono neutrales al año 2050, esto no es suficiente. Recordemos que la energía eléctrica representa cerca del 24% del consumo de energía final en el país. Y siguen siendo los derivados del petróleo los que tienen una posición dominante en términos del consumo, con un poco más de un 50%. Es en este contexto entonces donde nosotros nos referimos a la necesaria electrificación de los consumos finales para ir dejando paulatinamente atrás la quema de combustibles fósiles. En este cuadro, la electromovilidad aparece como una de las palancas claves de esta transición. Tenemos el ejemplo muy concreto de los buses del transporte público, buses eléctricos del transporte público que están circulando por las calles de nuestra ciudad. Y junto con la electromovilidad también tenemos, ¿no es cierto?, buenas perspectivas de desarrollo de mediano y largo plazo para la industria del hidrógeno verde. Volviendo al estudio que nos convoca hoy, nos parece importante señalar que para impulsar este trabajo contamos con la colaboración de un consultor independiente a quien le encargamos diseñar estas trayectorias de reducción de emisiones y elaborar recomendaciones de política pública sobre la base de un proceso colaborativo con distintos actores del sector público y privado, academia, organismos multilaterales y ONG, entre otras. Por lo tanto, los resultados y conclusiones que nos va a presentar hoy el consultor responden a un trabajo colaborativo de múltiples actores. Esperamos entonces, Alejandra, que este trabajo, ¿no es cierto?, sea una contribución en la acción climática que tenemos que desarrollar como país. Muchísimas gracias, Hernán, entonces, por darnos el contexto de esta hoja de ruta. Sin duda, un desafío en conjunto, un desafío país de las empresas privadas y también del sector público. Vamos ahora a saber un poco más acerca de este estudio. Para eso, quiero invitar a Daniel Salazar, socio director de Energy, la consultora a cargo de desarrollar este trabajo. Así que vamos entonces. Adelante, Daniel, muy bienvenido. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto poder acompañarlos y saludar, agradecer a todos quienes se conectan a esta hora de la mañana. Efectivamente, este ha sido un proyecto de largo aliento. Estamos ya en la última milla y muy contentos de haberlo impulsado, muy contentos de los resultados obtenidos. Para partir, cómo no mencionar
lo que es un contexto a nivel global y local, que son los efectos del cambio climático. La evidencia científica es cada vez más contundente, cada vez en nuestras vidas, en nuestras conversaciones sociales, estamos de alguna manera percibiendo, comentando lo que está ocurriendo en el planeta y, obvio, a nivel local también, en términos de cambios en el clima, olas de calor, inundaciones, sequías como la que nos afectó el año pasado. Por lo tanto, son diversas las manifestaciones que cada vez más suman evidencia respecto a los efectos que está teniendo el cambio climático. Y el IPCC ha sido categórico en sus últimos reportes y continúa reportándonos, informándonos, haciéndonos ver qué está ocurriendo en el planeta y la necesidad de reaccionar, la necesidad de actuar de manera pronta. En el plano local, las emisiones de gases de efecto invernadero están implicadas por distintos sectores de la industria. Es cierto, el sector energía aporta una contribución relevante. Estamos hablando de cerca del 78% en general. Y eso se divide en aportes distintos entre el sector eléctrico, el sector transporte y la industria. Por lo tanto, los esfuerzos están concentrados en estos tres sectores, pero con distintos niveles de avance y con distintas proyecciones también. El proceso que hemos iniciado a fines del año pasado ha tenido una primera etapa de una convocatoria amplia de stakeholders, entrevistas a diversos actores, asociaciones gremiales, exautoridades, expertos, académicos. Por lo tanto, hemos intentado cubrir un espectro amplio de visiones y opiniones. No hemos querido ser voluntaristas, sino que hemos también recogido qué comentan los conocedores, los tomadores de decisión dentro de la industria. Por lo tanto, hemos recorrido un camino con distintas convocatorias, entrevistas, workshops, y estamos hoy día en este workshop de cierre para presentar los resultados principales, los cuales van a quedar disponibles después en las distintas plataformas para que sean reconocidos, observados y comentados durante las próximas semanas. Vamos a los escenarios y resultados que se han formulado y aquí hay información de un nivel de detalle mayor. Hemos elaborado escenarios que están construidos en base a información que ha sido obtenida de los últimos procesos de planificación estratégica de largo plazo. Esos procesos han sido impulsados por el Ministerio de Energía, a quien aprovecho de agradecer, a sus equipos técnicos que han colaborado activamente desde etapas tempranas de este proyecto, en particular durante el desarrollo en el presente año. Escenarios que ellos han construido nos han servido de referencia para lo que hemos formulado en este proyecto. Hemos construido 3 escenarios, los cuales utilizan distintos tipos de variables. Estamos hablando de modelación energética y hago el énfasis a propósito de quienes son más cercanos a nuestra industria puedan confundirlo con otro tipo de modelaciones. Se trata de modelación energética que desagrega, que modela, que representa la demanda energética en 6 sectores aproximadamente, donde los relevantes son el sector eléctrico, el hidrógeno, el transporte, la industria, el uso residencial y también el uso comercial y público. Y hemos jugado, hemos barrido en estas distintas formas de consumo de energía y a través de los distintos escenarios, sensibilizando, ajustando estas variables. Como por ejemplo, reconociendo que el parque eléctrico a carbón tiene que retirarse y en un escenario inercial o de referencia estamos hablando de el año 2040, pero le aumentamos la ambición en el escenario de transición rápida y acelerada al año 2035 y también al año 2030 respectivamente. Ese es un ejemplo de una de las variables que hemos considerado. Otra muy relevante tiene que ver con el precio del carbono. Estamos hablando de un nivel de $10 la tonelada, muy bajo, que no compite o que no tiene comparación con el benchmark a nivel mundial, pero que en los escenarios de más ambición se empina a 35, 40 y hasta $70 en el caso del escenario de transición acelerada. Situación equivalente ocurre con el hidrógeno, que en un escenario inercial o escenario base tiene cuotas bastante mínimas, bastante acotadas de demanda a nivel local, pero que en los escenarios de transición rápida y transición acelerada se empina a valores superiores de hasta 170 terawatt-hora hacia el año 2050 en el caso de transición acelerada, insisto. Lo mismo en el transporte, otra variable muy relevante, ¿cuál es? Representado por el transporte vehicular de ciudad, transporte liviano, con prohibiciones
que pueden arrancar el año 2040 para los motores a combustión de este tipo de transporte o a partir del año 2035 en el caso de transición acelerada. Esa es solo una muestra, ese es solo un ejemplo de las variables que han sido consideradas para construir y configurar los escenarios que hemos evaluado. Aquí pasamos a mencionar o pasamos a referirnos a algunos de los resultados. En particular, la trayectoria de emisiones de CO2. Se presentan en estos gráficos cuál es la senda, cuál es la curva que recorre la trayectoria de emisiones, donde están todos los sectores con su debida contribución. El eléctrico de manera muy importante, pero también el transporte y la industria, que tienen un peso comparable en términos relativos con lo que es el sector eléctrico. Y en el escenario base o escenario inercial, las emisiones se estabilizan a partir del 2035 aproximadamente, se aplanan del año 40 en adelante y no se consigue la meta si es que las variables compiten con sus costos y con sus sustituciones de manera natural. Por lo tanto, ese resultado requiere ser intervenido y las intervenciones son lo que hemos modelado, ya sea estas por acciones del sector privado que puedan ocurrir en el futuro o por acciones de la autoridad en términos de la promoción de sus políticas públicas. Un dato muy relevante es asumir que el nivel de captura se mantiene constante. Los sectores económicos en general no obtienen un resultado de balance neto cero, sino que ese balance neto cero ocurre solo si el sector forestal y la biodiversidad pueden contrarrestar lo que estas otras fuentes sectores emiten. Por lo tanto, hay ahí una consideración relevante. En el escenario de transición rápida y acelerada, obtenemos la meta de net zero hacia el año 2050 y ese es uno de los objetivos, una de las ambiciones que tenía este proyecto de encontrar rutas, de encontrar alternativas, de encontrar las palancas que se deben accionar para conseguir lo anterior. Hagamos un zoom de algunos sectores específicos y aquí tenemos qué ocurre en el sector eléctrico. El sector eléctrico tiene metas ya formadas en el ámbito del retiro de la principal fuente de emisiones de su parque generador, como es el carbón. Por lo tanto, ese proceso va a ocurrir. Está ocurriendo, de hecho, ya tenemos una cantidad importante de plantas que se han retirado, pero hacia el año 30-35 prácticamente va a estar de salida o prácticamente retirado el parque a carbón por completo. Por lo tanto, las emisiones caen de manera muy, muy importante. ¿Qué ocurre del año 30-35 en adelante? Se mantienen emisiones de bajo nivel producto de las otras alternativas tecnológicas que quedan en operación. Pero su nivel de emisión va a depender fuertemente de qué acciones se tomen en términos del precio del carbono a través del mecanismo impuesto verde u otro. Por lo tanto, el impuesto verde juega un rol muy relevante a partir de esa ventana en adelante. Estamos hablando del año 30 o 35 como zona vecindad en la cual el parque a carbón debería retirarse. Viene una sustitución, no solamente de retiro de infraestructura se trata, sino que también de la sustitución que debe ocurrir. Y eso involucra volúmenes muy relevantes de capacidad instalada solar eólica que va a demandar recursos, infraestructura, capacidades institucionales de gran volumen. Estamos hablando de que aquí, al año 30, prácticamente hay un factor 2,5 de crecimiento de la capacidad eólica solar. Hacia el año 40, incluso mayor, estamos hablando de casi 4 veces la capacidad que hoy día se tiene en nuestro parque, en nuestra infraestructura. Por lo tanto, hay ahí una expansión relevante que debe ocurrir y que además se puede ver acelerada por las cuotas, demandas que genere el sector hidrógeno. Y aquí resultados que son aún de mayor escala, como es lo que se observa en este gráfico. Las barras en rojo en general destacan lo que puede llegar a ocurrir con la expansión del hidrógeno. Estamos hablando de un gran volumen de generación eléctrica, capacidad instalada en base a generación eólica solar también, off-grid, desconectada, aislada de la red, como proceso que puede ocurrir en tanto las exportaciones del hidrógeno arranquen a partir de la próxima década y siguiente. Por lo tanto, ese es un mensaje relevante a propósito de qué es lo que podría llegar a ocurrir si es que del año 40 en adelante esos volúmenes se confirman o llegan a ser una realidad. La generación on-grid transita hacia el net zero. Volvamos a la red, volvamos a la
capacidad, infraestructura que está conectada a la red. Por lo tanto, gran parte de la generación solar y eólica en los escenarios de transición está relacionada con el hidrógeno. La batería, el almacenamiento va a jugar un rol relevante. 70 terawatt-horas hacia el año 2050 en el escenario de más ambición. 70 terawatt-horas corresponde a lo que hoy día, más o menos, consume el sistema eléctrico nacional en un año, que es un valor de 80 terawatt-horas. Por lo tanto, esa es la escala que podría llegar a alcanzar una inserción masiva de almacenamiento como es la que se requiere, no solamente para gestionar los excesos de energía renovable variable, sino que también para cumplir funciones de balance, de equilibrio, oferta-demanda. Por lo tanto, el almacenamiento tiene que emerger, tiene que despegar, porque es una necesidad que se requiere para acompañar el desarrollo de gran escala a nivel solar y eólico. Me he referido al hidrógeno y aquí hay algunas cifras respecto a lo que esto significa. Estamos hablando de consumo local, de baja cuantía en el caso del escenario base, pero si agregamos metas de exportación similares, equivalentes a la que ha considerado la autoridad en sus últimos ejercicios de planificación energética de largo plazo, son esos los números, son esas las tendencias que se proyectan, donde del orden del 60% de la producción correspondería a exportación, con escalas muy mayores y con sistemas que van a tener que estar dedicados a esta industria, que van a tener que estar privados, dedicados o casi exclusivos para este tipo de desarrollos off-grid, insisto, como repetía anteriormente. Pasemos a hablar del transporte. La reducción de emisiones en el transporte es, por lejos, el desafío siguiente al sector eléctrico. Como indicaba, el sector eléctrico ya tomó un camino, el transporte tiene que tomar un camino equivalente. Y no solamente estamos hablando de transporte por carretera, sino que también hablando de transporte marítimo, de transporte ferroviario y de transporte aéreo, muy importante. Las emisiones del sector de transporte se reducen considerablemente en el escenario de transición acelerada para adecuarse a las restricciones impuestas o consideradas. Prohibición de vehículos livianos con motor a combustión en el año 40 o en el año 35. El transporte por carretera se descarboniza por completo. Incluso en el escenario base, la introducción de electromovilidad lleva a una considerable reducción de emisiones. Por lo tanto, esa prohibición es una palanca potente que va a permitir o que va a lograr los resultados que se indican en la lámina que estamos presentando. Pero no solamente el transporte en carretera debe llamarnos la atención, sino que también las emisiones del sector de aviación. Estas se deben reducir, pues la demanda, el crecimiento económico, va a arrastrar a que este sector emita cada vez más. El punto es cómo se descarboniza. Electrificación no es una alternativa tecnológica que esté disponible. Entonces, el llamado es a que sea el hidrógeno en algún momento del tiempo el que permita descarbonizar la aviación por los crecimientos y por el aporte que hace en términos relativos respecto a las otras opciones. Los volúmenes de inversión serán de gran cuantía también. Las metas que se formulan de aquí al año 50 y las trayectorias, inversiones que se deben movilizar son de envergadura relevante y estamos hablando de varios puntos del PIB que incluso en niveles de ambición elevada pueden llegar a más de 8 puntos del PIB. Por lo tanto, se debe analizar, ¿acaso estamos preparados? ¿Acaso tenemos esas condiciones para levantar tamaños, volúmenes de inversión? Y más aún en un contexto global, donde hay mucha turbulencia, hay mucha volatilidad, y aquí hay un mensaje o número de los cuales hacerse cargo, porque los sectores que más inversiones van a movilizar, es cierto, va a ser el sector eléctrico, pero también el transporte con inversiones de gran volumen, como se puede apreciar ahí. Pasamos a la última etapa, a la última sección de la presentación, donde hemos puesto el foco en la formulación de políticas públicas. Algo muy relevante tiene que ver con lo que hemos repetido, reiterado, que es el retiro, y agregamos la palabra sustitución, porque no solamente se trata de darle salida a cierta infraestructura, sino a promover el recambio, y por eso juntamos retiro y sustitución del carbón. Se requiere un plan de acción, se requiere una habilitación. Hasta la fecha han existido acuerdos en buena hora, pero esos acuerdos se han centrado básicamente en fechas, en años.
se requiere, por ejemplo, una gobernanza para monitorear los avances y también validar los pasos que se vayan dando consecutivamente. Esa gobernanza es muy necesaria para monitorear este proceso de manera permanente y no reaccionar contra una contingencia una vez al año o cada cierto periodo de tiempo. Se requiere más almacenamiento, acelerar su inserción a través de mejores regulaciones. El gas natural juega un rol relevante y nosotros lo reconocemos. Es el puente que debe habilitar esta transición, requiere que se liberen restricciones. Es cierto, es una fuente que emite, pero con inversiones, con más tecnología, puede ser muy amistoso y muy compatible con el proceso de descarbonización. Por lo tanto, hay ahí también mensajes que nosotros abrimos respecto a su nivel de emisión, que se puede reducir aún más, lo cual lo hace más competitivo, más amistoso con las metas que se tienen. La transmisión, es cierto, en el largo plazo y en el corto plazo es un habilitador que requiere una intervención y que requiere un apoyo, un patrocinio del Estado para proyectos de gran envergadura como el que hoy día está en curso y los que tienen que venir hacia adelante. Insistimos, la nueva capacidad instalada requiere reforzar, mejorar la institucionalidad y se requieren habilitaciones para gestionar esta sustitución. No va a ocurrir de manera espontánea, no va a ocurrir de manera natural, porque el volumen, la escala es de otro orden de magnitud. El impuesto verde va muy acompañado al anterior. Es cierto que tenemos un impuesto bajo, que no tiene referencia, estamos hablando de $5 la tonelada, y existe bastante consenso en la industria de cuán elevado debe ser y cómo este debe ser aumentado. Las externalidades superan por lejos los $100 la tonelada y se postula en general, en distintas opiniones, en distintos sectores, que se debe avanzar a un nivel de benchmark que está en el rango de los $25-30. Entendiendo que este es un impuesto de mitigación y que no debe ser considerado como un ingreso permanente. Las emisiones después del año 30 van a reducirse fuertemente, por lo tanto ya no tiene ningún objetivo o no va a cumplir ningún objetivo recaudatorio. Y lo que debe perseguir es cómo acompaña el proceso de reducción de emisiones y no como una fuente de ingreso. Hoy día se está discutiendo una reforma tributaria. Entendemos que viene un segundo paquete o un segundo ingreso o proyecto de ley y este debería apoyar este proceso. Por lo tanto, es la instancia, es el momento para no solamente discutir un impuesto de tipo verde, sino que también impuestos correctivos o derechamente subsidios que promuevan tecnologías o que también protejan a sectores vulnerables de los cuales el Parlamento, la agenda legislativa ha dado algunos pasos en los últimos años, pero este proceso también requiere una atención equivalente a aquello. Si de impuesto verde se trata, también el gas. La única forma o la principal forma para que abandone nuestra matriz a partir del año 40-50 es con un impuesto agresivo. La recomendación nuestra o la indicación, el hallazgo que tenemos es que se debe incorporar tecnología, que se requiere más gas, pero a partir del año 40 en adelante es un impuesto agresivo el que asegura su retiro cuando ya las emisiones son bajas o nulas. Por lo tanto, hay que hacer una combinación que requiere diseño. No es solamente de subir el nivel. Requiere diseño, requiere progresividad y requiere que se rectifiquen las distorsiones que ya están diagnosticadas y tal vez sobrediagnosticadas del impuesto verde que hoy día tenemos. En reformas más estructurales del sector eléctrico hay dos prioritarias. Una enfocada en el mercado mayorista y la otra enfocada en el segmento, en el mercado de distribución. En el mercado mayorista, nuestro mercado de costos creemos que está sobreregulado, creemos que está demasiado centralizado y las nuevas tecnologías tienen que emerger en un ambiente de mayor competencia y de gestión de riesgos que esté más descentralizada. Por lo tanto, ahí hay un diagnóstico claro compartido en general por varios agentes de la industria. Almacenamiento. Si quiere despegar, si tiene que acelerarse su inserción, requiere un ambiente distinto. El diseño de mercado actual no es un promotor, no es un habilitador del almacenamiento, por lo tanto es una reforma que para esta tecnología u otra necesita ser una base. Y también de la mano aspectos institucionales en este rediseño de mercado, con cambio en ajustes en el propósito, en el mandato de las principales autoridades o organismos sectoriales derechamente. En distribución, es una reforma pendiente que se ha dilatado por muchos años, pero hay mucho que hacer en calidad y resiliencia.
Hay que reformular el modelo de incentivos de este segmento para que aparezcan otro tipo de soluciones. Hay que introducir mucha más tecnología para gestionar la demanda en términos comerciales, en términos técnicos, y para que juegue el rol que se prevé necesario para este mundo futuro, para este mercado, para este sector energético futuro, donde van a haber muchos recursos distribuidos que van a interactuar y que además tienen que acomodarse, adaptarse a lo que va a ocurrir aguas arriba en el mercado mayorista. Pero estas inversiones requieren certezas, requieren ser eficientes, y también ahí hay un aspecto de la reforma del cual hay que hacerse cargo. Pero hay sectores que no avanzan a la misma velocidad. Y ahí un mensaje claro es para el transporte, la industria y los sectores de biodiversidad, industria agrícola, alimenticia en general. La eficiencia energética no está hoy día con un despegue, con un proceso muy avanzado. Existe ausencia de incentivos. El cuadro no es alentador pese a tener una reforma reciente que ha sido aprobada. Niveles intensivos de uso de diésel todavía se observan y no se ven proyecciones auspiciosas para su sustitución. No solamente en el transporte, sino que también en otro tipo de usos de carácter más industrial. La gestión de la demanda tiene que ser una palanca que permita una mejor agregación, no solamente una eficiencia de tipo comercial, como puede ser o como se ha visto en los últimos años a través del boom de una mejor contratación de suministro eléctrico, sino que hay que intervenir procesos, hay que renovar infraestructura, y eso es una tarea pendiente. La contaminación local, para algunos, incluso debió haber sido más prioritaria que el propio proceso de retiro de las plantas a carbón. Es un tema que afecta distintas localidades, distintos centros urbanos, que también funciona o avanza más lento de lo que se requeriría. Por lo tanto, hay sectores rezagados que tienen que despegar, y bueno, el desafío está lanzado para lo que viene en las décadas siguientes. El rol del Estado, muy relevante, en particular en sectores más lejanos, no tan centralizados. Por lo tanto, la capilaridad de instituciones como INDAP, Corfo, Cercotec debe apoyar, debe reforzar sectores que no están en la discusión más central. Y bueno, en términos de prioridades, esta década debe estar fuertemente concentrada en la sustitución del carbón, en avanzar con el impuesto verde y en la reforma de distribución. Y en las siguientes 2 décadas tiene que avanzar el proceso en los sectores que todavía no despegan, como es la demanda, los consumos y la biodiversidad, el sector agrícola, forestal. Esos son los principales resultados en esta descripción, y bueno, insisto, la información más contundente, más detallada va a quedar disponible en distintas plataformas, y agradezco mucho la atención de todos ustedes. Gracias, Alejandra, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Interesantes resultados. Y nos quedamos con los desafíos, responsabilidad de todos y todas, de las empresas y también de nosotros como ciudadanos. Así que bueno, queremos seguir conversando acerca de esta transición energética y de esta hoja de ruta de donde hoy nos has presentado los resultados. Para ello vamos a pasar a un panel de conversación en donde vamos a seguir debatiendo sobre estos temas asociados. Para ello nos acompañan Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, María Trinidad Castro, directora ejecutiva de WEC Chile, y Fabricio Barderi, gerente general de Enel Chile. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a partir entonces con este panel, con la primera pregunta, igual para todos. Todos tienen 3 minutos para contestarla. Sin duda, la acción climática es un desafío global, como hemos dicho, que nos convoca a todos y a todas, a cada uno de nosotros. A pesar de que nuestro país tiene un aporte marginal en cuanto a las emisiones de CO2, cuenta con recursos naturales para convertirse en uno de los países líderes de la transición energética. Eso lo sabemos. Pero en este contexto quisiera consultarles, según su visión, ¿creen que Chile realmente está preparado para esta transición energética y poder abandonar progresivamente el uso de estos combustibles fósiles? Y en caso de que consideraran que no, ¿cuáles piensan que son los elementos claves que se debieran priorizar? Joaquín. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí y gracias por esta pregunta, Alejandra. Bueno, yo creo que la exposición que nos precede tiene de alguna manera envuelta la respuesta a esta pregunta. Digamos. Yo creo que Chile tiene
una visión ambiciosa, se ha fijado metas, tiene algunas hojas de ruta, incluso a niveles sectoriales hay hojas de ruta. La minería tiene una visión al año 2050 y en esa visión del año 2050 hay metas comprometidas que incluso llevan a la carbono neutralidad del sector 10 años antes, el año 2040. Y estamos haciendo un sinnúmero de esfuerzos para básicamente ir evolucionando desde nuestras actuales fuentes de emisión hacia energías limpias. Lo tenemos en el consumo eléctrico, probablemente este es el sector que ha incentivado más el desarrollo de la energía renovable a través de contratos de largo plazo. Nosotros pensamos que aquí al año 2030, es decir, en los próximos 9 años deberemos estar en un 90% de suministro de energías limpias. Hoy estamos prácticamente en un 50%. Hay faenas que íntegramente tienen hoy día energía renovable. Es decir, estamos haciendo un tremendo esfuerzo en esa línea. Y en la línea de las emisiones de nuestros equipos, básicamente hay 2 fuentes de emisiones importantes. Uno son los CAEX, los camiones de extracción grandes, y las fundiciones de refinería, que deben concentrar prácticamente el 70%. Bueno, en ellas prácticamente todas las faenas y las empresas de gran tamaño están haciendo esfuerzos para incorporar el hidrógeno verde. Es decir, el sector privado, y lo hemos visto además en la exposición, el sector eléctrico tiene una hoja de ruta fantástica, la minería tiene una hoja de ruta ambiciosa. Yo creo que el sector privado, parte del sector privado, está haciendo un esfuerzo y tiene una hoja de ruta. Sin embargo, yo creo que la exposición también nos lleva a pensar en cuáles son esas condiciones habilitantes para que esto ocurra. Se requieren tremendas inversiones en energía renovable, se requiere tremendas inversiones en transmisión. Sin transmisión todo esto no termina más que siendo unas buenas declaraciones de buena voluntad. Y ahí tenemos tremendos problemas. Se requieren cambios legislativos muy importantes. La incorporación de impuestos tiene un costo político tremendo. Esto significa incremento en las cuentas de la luz y por más subsidios que se piensen, los últimos pasos que se han dado no van en la línea correcta. Entonces, a mí me parece que hay buena voluntad, hay hojas de ruta, pero hay elementos habilitantes que todavía están al debe. Yo creo que proyectos de ley, iniciativas parlamentarias que llevan de una u otra manera a introducir más incertidumbres que certidumbres para inversiones. Por ejemplo, si tenemos que desarrollar el gas como un combustible que va a ayudar en este periodo de transición, y hay proyectos de ley que están hoy día en discusión que dicen que tienen que cerrarse todas las centrales que produzcan con carbón, con gas o con cualquier combustible fósil. La verdad que ningún inversionista está dispuesto a seguir adelante con inversiones de ese tipo. Si vamos a tener un incremento de los que se insinúan en los impuestos verdes a partir del segundo semestre, ya nos ha notificado el Ministerio de Hacienda que va a introducir. El impacto que esto puede llegar a tener en las cuentas de la luz significa una pérdida de competitividad para los sectores productivos tremenda, significa además un problema político que después al final terminamos con unas soluciones técnicas que no terminan por incentivar la inversión y que le hacen daño al sector eléctrico y a otros sectores. Entonces yo creo que aquí tenemos un acuerdo, yo creo que global y nacional, en el orden a la disminución de las emisiones. Tenemos un compromiso de llegar al 2050 con carbono neutralidad, pero no tenemos un acuerdo de cómo llegar allá. Y yo creo que, por lo tanto, la respuesta para mí es que no estamos del todo preparados para esta transición. Muchas gracias, Joaquín. Vamos entonces con Trinidad, con tu respuesta. Muchas gracias, Ale. Gracias, Joaquín. Buenos días a todos. Para responder tu primera pregunta, quisiera ir un poquitito más atrás y quisiera ir al título de la canción que nos reúne hoy día. La transición energética, hoja de ruta de la transición energética en Chile. Para el Consejo Mundial de la Energía, ¿qué es la transición energética? La transición energética es un proceso permanente y continuo que está presente desde la creación de la humanidad y hasta los últimos días de la existencia de nuestro planeta. La transición es justamente eso, es el paso de las nuevas energías que vamos descubriendo como humanidad y que nos van permitiendo de esta manera progresar y vivir y tener una mejor vida. El sistema energético, ese que está en el corazón de nuestras vidas, que está presente en cada minuto de nuestra existencia, es fundamental para generar una mejor calidad de vida de todas las personas. Entonces, esta transición energética particular que estamos viviendo hoy día en nuestro planeta está cruzada por múltiples factores, está cruzada por este contexto global del que nos hablaba al comienzo Daniel, este contexto de triple tsunami que estamos viviendo, COVID, clima y conflicto, que en el World Energy Council denominamos la era de las 3 C.
esta era convulsa, conflictuada, que nos hace algunas veces perder el norte y perder, digamos, algunas ventajas que se nos presentan en el presente para mirar el futuro. Pero hacia la pregunta particular de si Chile está o no está preparado para transitar esta precisa transición energética que estamos viviendo, nosotros desde el World Energy Council somos infinitamente esperanzados. Creemos que Chile es un país extraordinario, es un país ejemplar dentro de nuestro vecindario o nuestra región. Nos observan y nos imitan y se inspiran en nuestro sistema energético, en lo que ha sido en las últimas 4 décadas y en el presente. Los desafíos futuros son todos los que ha mencionado Daniel y mucho más, lo que recientemente Joaquín recalcó. El gran desafío en Chile está puesto en la transmisión y en el almacenamiento en particular. Y obviamente en este denominado framework o marco en el que nos movilizamos. El sistema energético chileno tiene una característica particular, ejemplar y muy distinta a otros países, que tiene muy claro de dónde viene y hacia dónde va. Y efectivamente, como bien decía Joaquín, es el camino y la trayectoria a la que tenemos que acordar. Y este tipo de encuentros, este tipo de conversatorios, el tipo de estudios que realizó en él, gracias a Daniel y su equipo de expertos, son fundamentales para iluminar una mejor toma de decisiones. A las instituciones como el World Energy Council generalmente nos preguntan ¿cuál es la receta? ¿Dónde está la mágica fórmula para llegar a la solución? Y la verdad es que no existe una bola de cristal, no existe una receta única, no existe un superhéroe. Es una solución múltiple que tenemos que encontrar entre todos los actores desde una acción local con una visión global. Por tanto, cada uno es importante para generar este famoso framework, para generar las condiciones habilitantes y para entender que ese lugar a donde queremos llegar es el lugar futuro para una mejor vida para todos. Sin dejar a nadie afuera, por cierto. Gracias. Muchas gracias, Trinidad. Así que bueno, vamos entonces con tu opinión, Fabricio. Mira, yo creo que antes que nada comentar que desde ojos extranjeros, ¿no? Esta transición energética es una gran oportunidad para Chile. Es una gran oportunidad porque si uno piensa al mundo de hace 15 años atrás, no mucho más, lo importante era la presencia en combustibles fósiles, tener recursos tradicionales, mientras que la transición energética lleva a Chile una ventaja de sus recursos naturales, que son abundantes. El solar, probablemente el país con mayor recurso en el mundo, el recurso eólico, sin pensar a los metales que son tan relevantes para la economía chilena, como el cobre, el litio, que son metales que siempre, cada vez más en el futuro, tendrán un rol importante, empujado justamente por la transición energética. Así que está preparado, yo creo, desde ojos extranjeros, no solo es una gran oportunidad, y me parece que sí, que está preparado, que hay pasos que ya se dieron importantes. Si uno piensa, hace pocos años el carbón era por lejos en la matriz de generación eléctrica, lo que más contribuía a esa matriz era la elección para nuevas plantas hace pocos años, no es mucho. Mientras que hoy día tenemos una gran penetración de nuevas energías renovables y todas las plantas nuevas son eólicas y solares, así que ya algunos pasos concretos se están dando. Hay este plan de descarbonización y después ya tienen que materializarse también un camino adicional que justamente, como recordaba Daniel en su estudio, al final la generación eléctrica es como el 24% de la matriz energética total. Así que claro que allí, además que limpiar, y eso ya se está haciendo, la matriz de la propia energía eléctrica, tenemos que la electricidad llegue a tener un mayor rol en la matriz energética total del país. Así que en eso creo que es importante empujar todo lo que es mayor eficiencia energética y mayor grado de penetración eléctrica, de electrificación.
Así que esos son, yo creo, los ejes importantes por desarrollar, donde seguramente hay un camino también institucional que tiene que desplegarse, tiene que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece que más hace falta en el debate público es el rol que también las infraestructuras eléctricas, no solo la transmisión, sino que también la distribución, tendrán en el futuro para efectivamente hacer que esa electrificación de los consumos se pueda dar de una forma eficaz en la vida de todas las personas. Perfecto. Y volviendo a esto, retomando lo que tú decías de la vida de las personas, sin duda que la transición energética va a traer mayor bienestar también a las personas, pero va a implicar, por supuesto, desafíos en términos de cambios de empleo, requerimientos de nuevas habilidades, necesidades de capacitación. Por otra parte, van a experimentarse cambios en las capacidades productivas de las regiones. Desde ese punto de vista, ¿qué rol le asignan a la transición energética justa? ¿Cómo debemos prepararnos desde cada uno de sus roles para no dejar a nadie atrás? Bueno, la transición energética justa al final lo que tiene que hacerse cargo es exactamente lo que estás preguntando, es decir, cómo todos salimos beneficiados de esto y no hay unos que asumen, solo un sector que asume los costos, digamos. Entonces yo creo que aquí hay que mirarlo desde varias perspectivas. La primera es del mundo laboral, digamos. Yo creo que esto es bien importante. Todos los cambios tecnológicos que estamos viviendo en general en el mundo, probablemente la última década sea la de mayor cambios tecnológicos que ha vivido la historia de la humanidad en términos de crecimiento y cambios exponenciales, requieren ciertos niveles de adaptación. Y en particular el eléctrico va a requerir también una adaptación en términos de competencia, en términos de conocimiento, en términos de manejo de una serie de tecnologías para las cuales no estamos del todo preparados. Y por lo tanto, yo creo que uno de los primeros desafíos que tenemos, sobre todo el sector privado en colaboración con el sector público, es el de identificar cuáles son esas nuevas competencias que van a requerir nuestros trabajadores. Y de tal manera que quienes están hoy día desempeñándose en determinados roles, tanto en el sector eléctrico como en sectores productivos como el minero, que se van a ver afectados por estos cambios tecnológicos, entre otros casos, entre otros temas, los cambios en la provisión de energía por fuentes distintas, ¿qué competencias necesitan? Nosotros llevamos más o menos 10 años trabajando en un Consejo de Competencias Mineras que lo que hace es identificar cuáles son las competencias de los trabajadores que necesita la industria. Muchas veces la conversación entre el sector productivo y el mundo de la formación no existe. Y lo que nosotros hemos hecho es levantar información en el sector productivo minero y decirle al mundo de la formación, mire, yo voy a necesitar esta cantidad de personas y estas personas para que puedan ser productivas y me puedan ayudar, digamos, a solucionar y sobre todo a utilizar e implementar las nuevas tecnologías, tienen que tener estas competencias. Y nos hemos asociado con el mundo de la formación técnica fundamentalmente para que la formación de los futuros trabajadores, hombres y mujeres del sector, cumplan con los requerimientos que tenemos. Yo creo que esto es una responsabilidad que solo vamos a poder cumplir adecuadamente si trabajamos asociativamente con el sector público, desde el sector privado con el sector público. O si no, el sector público despilfarra recursos porque termina financiando una serie de programas que forman a personas que no tienen las competencias que requiere el sector privado. Y por lo tanto, tiene que haber una conversación, una especie de complicidad, en el buen sentido de la palabra, para explicar bien cuáles son esas tecnologías, dónde podemos reubicar a las personas. El mundo laboral, y yo se lo digo porque esta conversación la he mantenido con el mundo sindical, que dentro de la minería es altísimo, más de un 70% de nuestros trabajadores están sindicalizados, tienen que mirar los cambios tecnológicos como una oportunidad y no como una amenaza. Y eso pasa por informar, por explicar y por asociarte con ellos, de tal manera que sean parte de la solución, sean parte del progreso y esta transición, por lo tanto, termine por beneficiarla. Se aplica esto al tema eléctrico que estamos hablando, la transición energética en general. Toda la industria del desarrollo del hidrógeno verde va a requerir otras competencias, digamos. En Chile no hay personas que sepan, nadie sabe mucho en el mundo de cómo desarrollar esta industria, está en una etapa experimental. Bueno, necesitamos muchas personas profesionales, técnicos, que sepan y que el propio desarrollo de la energía renovable va a requerir muchas personas que aprendan de mantención, de cuidado, de desarrollo, de manejo. Entonces, esto es una tremenda oportunidad para el país
Y hay que trabajar colaborativamente, sector público y sector privado, sin temores, sin complejos. Esta es la única manera que la transición termine siendo justa de verdad. Y termino con esto, y con una tremenda y proactiva incorporación de los territorios. En la medida que los territorios no se sienten parte de las decisiones, del cómo se desarrolla esto, de este cambio en la fuente. Imagínense todas las plantas que vamos a tener que construir en el país de energía renovable, eólicas, solares. No son pacíficas la construcción de estas plantas. Quien crea que porque no es de carbón, digamos, o no es de combustible fósil, lo tiene regalado, también equivocado. No conoce qué es lo que está ocurriendo en el territorio. Hay que ir a explicar, hay que ir a mostrarle a los territorios cuáles son los beneficios que van a tener. Entonces yo creo que este es un trabajo colaborativo que requiere un esfuerzo tremendo, y yo creo que he visto al sector privado muy involucrado en esa línea. Muchas gracias, Joaquín. Trinidad, vamos a ir rápidamente porque Sí, tenemos poquito rápidamente. tiempo y nos queda todavía otra pregunta. Rápidamente, Ale, y porque estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Joaquín, efectivamente los 3 puntos que especifica Joaquín son muy relevantes, la capacitación y qué tipo de capacitación, qué tipo de preparación le vamos a dar a las personas, cómo va a ser el trabajo entre el sector público y el sector privado y cómo vamos a acoger las necesidades de los territorios. Son 3 elementos clave. Y de nuevo me voy a ir un paso más atrás y voy a hacer la siguiente reflexión, muy en la línea de lo que decía Joaquín, más que una transición energética, una transición del sistema minero, una transición de una industria en particular. Estamos viviendo un cambio de era en la humanidad. Y es eso justamente lo que tenemos que acoger, entender y comprender que más que un cambio técnico, es un cambio adaptativo. Tenemos que adaptarnos de la manera más rápida que podamos, tenemos que acoger las nuevas tecnologías y efectivamente una de las claves para el Consejo Mundial de la Energía es ir a los territorios, dejar un poco de lado las teorías de escritorio, ir a los territorios, ir a las academias, ir a los investigadores, que los investigadores vayan a la cancha a entender los dolores reales de las personas, los dolores reales de la industria, de los tomadores de decisión. Al final del día en el Consejo Mundial de la Energía hacemos la reflexión siempre, los tomadores de decisión no son otra cosa que seres humanos que tienen en su mochila decisiones gigantes que impactan la vida de cientos de miles de millones de familias. Y entonces acompañémonos y guiemos de la mejor forma esta mejor toma de decisiones para no dejar a nadie afuera. Perfecto, muchas gracias, Fabricio. Vale, muy rápidamente complementar las palabras de Joaquín, de María Trinidad, porque la comparto completamente. Es una revolución verde la que nos acompaña con la transición energética. Como todos los grandes cambios, necesita adaptaciones, necesita seguramente una cooperación público-privada. Y en eso quizás solo llevar un ejemplo, que es lo de la descarbonización, en que nosotros también como empresa estamos muy involucrados, que efectivamente es un buen ejemplo, por lo menos en el papel, de cooperación pública-privada, donde cada uno tiene su propia responsabilidad. Y como empresa, por ejemplo, nosotros ya hemos cerrado 2 de las 3 unidades carboneras que teníamos y vamos muy pronto a cerrar la tercera, donde nosotros nos hemos comprometido con reocupar el 100% de nuestros propios trabajadores. Y efectivamente así ha estado hasta ahora, con capacitaciones. Hay lindas historias de trabajadores que en toda su vida profesional habían conocido solo carbón, como manejo de una planta carbón, como carboneras, y ahora son trabajadores que trabajan con plantas eólicas y solares. Así que creo que es un pequeño ejemplo, un buen ejemplo de lo que se necesita efectivamente para que nadie se quede atrás. Sí, reinvenciones de las personas. Justo, Fabricio, voy a devolverme con el panel porque tocaste tú y ya me respondiste la tercera pregunta con esto, porque efectivamente les quería pedir algunos ejemplos, desde qué está haciendo Enel, qué está haciendo el Consejo Mundial, qué está haciendo también la minería, a través tuyo, Joaquín, como medidas concretas para la transición energética y llegar hasta las 0 emisiones netas. Y les quería pedir algunos ejemplos. Fabricio, ya me quedó clarísimo, la descarbonización de las 2 plantas, vamos con una tercera Vamos y también... pronto con la tercera, vamos con la energías renovables con un plan muy fuerte, muy grande de inversiones, vamos con la electrificación, donde hemos
movido los primeros pasos, mas vamos muy fuerte también en ese ámbito. Y quizá destacar también como cuarto ámbito las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías que algunas son necesarias, como nos contó Daniel anteriormente, las baterías, el hidrógeno verde, somos pioneros también en eso, con una inversión que estamos haciendo en un proyecto, en una planta piloto en la región de Magallanes. Pero quizás también otra tecnología que hoy día no la estamos visualizando y que nos pueden acompañar a la transición energética, y por eso como en Enel siempre tenemos un ojo muy fuerte en la innovación, en todo lo que puede contribuir a eso. Así es. Muchas gracias, Súper. Trini. Ale, mira, el Consejo Mundial de la Energía este año está de fiesta, cumple 100 años y está celebrando su Centenary Campaign, como la ha denominado. ¿Qué significa eso? 100 años de contenido, 100 años de acompañar 80 países, 80 comunidades, 80 naciones que transitan en esto que llamamos un sistema energético al servicio de la vida de las personas. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está proyectando los próximos 100 años. Los próximos 100 años tienen que ser años un poco diferentes a los anteriores, ¿cierto? Y está proyectando años de impacto. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está generando diferentes cápsulas o burbujas de impacto en los distintos territorios y que se puedan extender a la comunidad global. Y es así como el año pasado realizó una búsqueda de casos, de historias como las que mencionaba recientemente Fabrizio, de elementos o historias en donde la energía le ha cambiado la vida a una comunidad de personas, a una familia, a una localidad, etc. Y realizó una alianza con un medio internacional, la BBC, no sé si puedo mencionar el nombre, pero bueno, realizó esta alianza para llevar a cabo estas historias que inspiran. Y el año pasado, en la primera selección, elige a 12 historias que inspiran a lo largo del mundo, y 2 de ellas son de nuestro Chile. Son de nuestro Chile, son de nuestras entidades privadas, por cierto, del sector energético, que realizan trabajo con comunidades extraordinarios, realmente inspiradores, que motivan e iluminan a otros tomadores de decisión a llevar a cabo trayectorias como esa. Eso a nivel global, seguimos motivando a las entidades miembros de WEC de poder seguir dando a conocer estas historias. Y en Chile tenemos 7 años de existencia, somos un poquito más jóvenes que el WEC global. Con mucho entusiasmo y mucha energía movilizamos el sistema de nuestra organización. Y sí tenemos 2 programas de impacto particulares, únicos y exclusivos de Chile, como es un programa de liderazgo femenino, Women in Energy, que lo que hace es entregar herramientas a mujeres en una industria altamente masculinizada como la nuestra, para que puedan tomar decisiones de liderazgo, posiciones de liderazgo futura. Y hoy, en octubre, nos estamos muy orgullosos de lanzar un programa como es el Kids in Energy and Sustainability, en donde creemos que el foco está puesto en entregarle conocimientos a niños, y más que conocimientos y experiencias a través de un kit de experimentación, con profesionales que les van a enseñar cómo se genera energía a través del sol, cómo se genera energía a través del viento y cómo se genera energía a través de este famoso hidrógeno o hidrógeno verde. Más que nada es que desde niños, a edad temprana, las comunidades se enamoren de un sistema que está en el corazón de nuestras vidas. Así es que esos son algo de los elementos, y compañías como Enel también nos acompañan con cada uno de sus trabajos y esfuerzos hacia una transición justa en beneficio de las personas. Muchas gracias. Yo me atrevería a resumir en 4 iniciativas que son bien importantes. Primero, eficiencia energética. Esto ha sido central en el sector minero. Nosotros nos comprometimos incluso antes de la publicación de la ley con auditorías de eficiencia de consumo energético para ir demostrando cómo estamos preocupados por la eficiencia. Es decir, hemos sido muy transparentes como sector. Nos comprometimos con el ministro de Energía de la época y entregamos semestralmente y anualmente auditorías que permitían ir conociendo prácticamente online cómo nos movíamos en eficiencia energética. Yo creo que eso es una demostración de transparencia y de compromiso, y que hoy día derivó en una ley que está en implementación. Lo segundo es cómo vamos incorporando en el transporte y en el equipamiento la electrificación, cambiando el consumo de combustibles fósiles por energía eléctrica. Y ahí yo diría que muchísimas, al menos yo conozco 8 faenas que tienen hoy día su transporte de trabajadores desde ya sea la faena electrificado totalmente, y prácticamente todas las compañías ya están trabajando en esto. Los equipos que son de minería subterránea, la mayoría de ellos son hoy día o están incorporando la energía eléctrica. Tercero, tenemos compromisos de las grandes compañías mineras del país, AMSA,
Antofagasta Minerals, Anglo American, BHP, Codelco en el Teniente, etcétera, están desarrollando proyectos para la incorporación de hidrógeno verde en algunas de las etapas, digamos, de los procesos, algunos de ellos desarrollando en los camiones, digamos, cómo vamos a incorporar en el camión el hidrógeno verde. Me parece que es tremendamente importante. Entonces, eficiencia, transporte, el refinería y fundición, pero fundamentalmente los CAEX, los camiones, estos grandotes que típico uno vincula con la industria, están siendo hoy día, ya tenemos una primera experiencia en donde está involucrado Anglo American, y esto parece que tiene, y por tanto le estamos poniendo tremenda presión a los productores, digamos, los fabricantes, para que rápidamente nos vayamos de esto. Y cuarto, el compromiso de disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, que lo hicimos público hace un par de años, está en la página web. Todas las compañías socias del Consejo publicaron cuáles eran sus compromisos, y además contribuimos en la elaboración de la política de minería 2050 con un compromiso adicional, y es que al 2040 queremos ser carbono neutral, es decir, ganarle la meta al país en 10 años. Un tremendo desafío, porque hay una serie de condiciones habilitantes que no solo dependen de nosotros, pero el sector está ocupando un término de mis hijos, embalado, digamos, en lograr este compromiso. Genial. Fantástico, entonces nos quedamos con eso, nos quedamos entonces esperanzados con esta transición energética. Una tremenda conversación, nos hubiese encantado seguir conversando estos temas de transición energética, seguir escuchando a Daniel también, que hoy día nos acompañó con el estudio. Nada, solamente agradecerles por haber estado hoy día conversando sobre este interesantísimo tema. Así que esperamos volver a reunirnos también y tener nuevamente una conversación tan interesante como esta, y poder también entregar más soluciones y haber, ojalá, entregado soluciones a estos desafíos que hoy día nos estamos planteando. Así que bueno, llegamos al final de este evento, y también comentarles que los resultados de la encuesta de la hoja de ruta van a estar disponibles en las diversas plataformas digitales de Enel, de Energy también. Así que nada, no me queda más que despedirme, desearles que tengan un muy buen día y agradecerles también por haber participado y haberse conectado de la hoja de ruta de transición energética para Chile. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.